Bienvenidos todos los hermanos en esta mañana. Hoy tenemos también algo muy especial para las personas que todavía no son bautizadas cristianamente, es decir, ya de adultos. Quisiera saber qué personas todavía no son bautizadas cristianamente. 1, 2, 3, 4. Pastora tiene aquí 5, 6. Van a salir con la pastora que ya tiene algo especial para ustedes. Salgan, por favor, las personas que no son bautizadas todavía cristianamente pueden salir con la pastora Zoila. Ella les tiene algo muy especial para ustedes. Josué también, el sobrino, puede salir. Rafael, los que no son bautizados cristianamente. Joel, todo eso, no eso. Los que no son bautizados cristianamente van a salir. Doy la bienvenida también a los que están conectados en esta hora. Estamos también transmitiendo en vivo la prédica, la estamos transmitiendo en vivo. Así que los hermanos que están conectados allí, de parte de la iglesia, le damos también la bienvenida en esta mañana. Hoy queremos cerrar un tema que hemos venido desarrollando ya hace como 2 meses. Es el tema acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Entonces, hoy cerramos con el favor de Dios este tema de los dones del Espíritu Santo. Descubriendo mi don. El don, ya la pastora lo explicó desde un principio, es muy diferente al talento. El talento es una habilidad con que la persona puede nacer, pero el don es algo que Dios mismo da al creyente. Y el don tiene un propósito muy diferente al talento. El don tiene el propósito, primero, de glorificar a Dios y segundo, de edificar la iglesia. En cambio que el talento pues busca de pronto la honra humana, el ser famoso o el dinero, pero en cuanto a los dones no. Los dones no es para que usted se haga famoso o se haga rico. No, los dones es para glorificar el nombre de Dios y para edificar su iglesia. Amén. Entonces, vamos a estar pendientes porque la idea es que usted descubra qué don Dios le ha dado y para que lo pueda poner, desarrollar, porque el Señor nos va a llamar a cuenta por ese don que nos dio. Y ya no va a decir, a ver, ¿dónde está el talento que te di? Ay, no, Señor, lo enterré. No, el Señor no quiere que tú tengas tu don enterrado. Él quiere que tú lo desarrolles. En cuanto a los dones, ¿qué son los dones espirituales? Hay una pregunta, ¿qué son los dones espirituales? Entonces, los dones espirituales, la misma palabra dice, espiritual significa caracterizada o controlada por el Espíritu Santo. Dones espirituales, aquella habilidad sobrenatural que está bajo el control del Espíritu Santo. Así que el don es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para ministrar como parte del cuerpo de Cristo. Es una habilidad especial dada, dice, para ser usada con propósitos espirituales específicos. Durante estos domingos hemos tratado o desarrollado todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Y en ese desarrollo se dieron 3 clasificaciones de los dones del Espíritu Santo. Bueno, ya los iba a corchar, pero bueno, ya aquí los colocaron. Las 3 clasificaciones especiales de los dones del Espíritu Santo son dones sobrenaturales o dones de poder, que encontramos la lista en 1 Corintios 12, 6 al 10. Ahí encontramos en los dones
sobrenaturales o de poder, el don de fe, el don de milagro, don de sanidades, don de lenguas, interpretación de lengua, don de ciencia, discernimiento, profecía y sabiduría. Esos son los dones que se llaman sobrenaturales o de poder. Evidencia de una manera clara, tangible, el poder de Dios manifestado. Haciendo milagro, interpretando lengua, dando una profecía, discerniendo lo que la persona tiene. Bueno, esos son la primera clasificación, los dones sobrenaturales. Algunos también tienen una clasificación y para eso les coloca los dones del Espíritu Santo. Y a los dones ministeriales les coloca los dones del Hijo o de Jesucristo. En los dones ministeriales encontramos la lista en Efesios 4:11. Ahí están los 5 ministerios: el ministerio de profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro. Esos son los dones llamados dones ministeriales. Son dones permanentes, son dones, podemos decir, de tiempo completo. Y por último, encontramos en la otra lista que la vemos en Romanos 12:4-8, los dones funcionales. Desarrollan una función. Ahí encontramos don de servicio, de repartir, de presidir, exhortar, administrar y don de misericordia. Entonces, allí clasificamos todos los dones del Espíritu Santo. Y todos esos dones tienen propósitos específicos. Estos dones edifican la iglesia, capacitan al cuerpo de Cristo, ayudan en las necesidades y protegen la iglesia del Señor. Esos son los 4 propósitos que cumplen los dones dentro de la iglesia. No es para uno hacerse famoso, como les dije, no es para mostrar mis habilidades o cómo Dios sí me usa a mí. No, buscan especialmente, a más de darle la gloria a Dios, edificar el cuerpo de Cristo, capacitar, ayudar y proteger. Vamos a continuación a mirar algunos principios generales en cuanto a los dones del Espíritu Santo. El primer principio que debemos tener, o lo primero que tenemos que considerar, es no ignorar los dones del Espíritu Santo. Allí en 1 Corintios 12:1 nos dice el Señor en su palabra: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Ahí hay una exhortación. No ignoren, es decir, no sean ignorantes en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Muchas veces la iglesia es ignorante en cuanto a este tema. Y no saben cuáles son los dones, ni cómo el don de Dios se puede manifestar en mi vida. Pero allí la invitación es a aprender, a conocer los dones del Espíritu Santo. Entonces la exhortación, mis hermanos, es que usted no ignore. Como a un lugar donde fue el apóstol Pablo y le pregunta a los hermanos: bueno, ¿y ustedes cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Usted como cristiano, usted no puede ignorar que el Espíritu Santo hoy está presente en su iglesia y la capacita, la prepara para desarrollar la obra de Dios. Entonces la primera invitación, el primer principio en cuanto a los dones es que no debemos ser ignorantes en cuanto a ello. El segundo principio es que los dones del Espíritu se dan a cada creyente
de manera individual. Es decir, cada uno de cada hijo de Dios, ningún hijo de Dios puede decir, es que Dios a mí no me ha dado dones. Dice la palabra en Timoteo que el Señor, llevando cautivo a la muerte, la venció y subió, dice, al cielo y repartió y dio dones a los hombres. Y teniendo en cuenta la analogía que nos muestra el apóstol Pablo en cuanto a la iglesia como un cuerpo humano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice la palabra. Y cada uno de nosotros, como nos dice 1 Corintios 12:26, cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y aún nos puso Dios a esto como dedo, a otro como corazón, a otro como uña, a otro como hígado. Es decir, cada miembro en el cuerpo cumple una función. Un pelo cumple una función. Bueno, ¿para qué el Señor le pone a uno pelo? Eso cumple una función. Una pestaña cumple una función. Usted no puede decir, bueno, ¿y para qué tengo 10 dedos? Yo creo que es mucho. Voy a vender un dedo. No, usted dice, no, hasta el meñique, hasta el más pequeño, que le corten siquiera una falange, usted ya, Dios mío, no. Una uñita cumple una función. Cada miembro en el cuerpo cumple una función. Y es ahí donde tú te tienes que preguntar, yo hago parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué función estoy cumpliendo? ¿O vengo solo al culto y ya? Vengo el domingo y ya. No, mi hermano. Tú tienes que descubrir. Por eso es que la clase es descubriendo mi don. Tú tienes que descubrir cuál es el don, cuál es la función que Dios te ha dado para cumplir en su cuerpo. ¿Cuál es esa función? Y ahí vimos ya todos los dones. Todos los dones los hemos desarrollado. Por más de 2 meses hemos estado compartiendo. Hoy cerramos el tema con el favor de Dios. Pero la idea no es que se quede en una doctrina más. Ahí sí, ya entendí que los dones son, bueno, habilidades sobrenaturales de Dios que le da al cristiano para desarrollar una función. Hay que los dones se dividen en 3, se clasifican en 3, los dones sobrenaturales, los dones ministeriales y los dones funcionales. No, la idea no es solamente que usted tenga un conocimiento de la doctrina del Espíritu Santo y de los dones. La idea es que usted pueda decir, Señor, yo sé que tú a cada hijo tuyo le has repartido un don como mínimo, porque hay personas que tienen 2, 3, 4, 5 dones. El Señor los ha habilitado, porque aún la palabra de Dios dice que al que tiene se le dará más, al que ha sido fiel se le dará más. Los dones del Espíritu Santo son dados para el servicio, edificación y perfeccionamiento de la iglesia. Se otorgan para provecho de la iglesia y no del que lo recibe. Eso ya lo dije anteriormente. La palabra de Dios nos exhorta a desear los dones espirituales. En 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Procurar los dones, y aún dice procurar los dones mejores. Bueno, ahí sí no sé cuáles serían los dones mejores. De pronto para ti, yo sí quisiera tener este don. Bueno, Dios en su misericordia de pronto te puede
dar ese don que anhelas. Los dones del Espíritu Santo son apropiados por fe. No son apropiados por fe como la salvación. Es decir, uno tiene la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero los dones es algo que el Espíritu Santo otorga al creyente. El Espíritu Santo es el dador de los dones y el Espíritu Santo es soberano en repartirlos como Él quiere y a quien quiera. No se otorgan por méritos. Ay, es que yo ayuno, yo soy fiel diezmador, yo procuro no pecar, no adulterar, y por eso Dios me va a conceder a mí ese don de milagros. No, los dones no se otorgan por méritos. Es algo que Dios da voluntariamente por gracia. Es un regalo que Dios da. La experiencia de uno no debe ser la misma de otro. ¿En qué sentido? Bueno, en que de pronto Dios usa a mi hermano en un don particular de esta manera, pero a otro lo utiliza de otra manera. Un ejemplo, hay hermanos que de pronto tienen el don de sanidad, Dios les ha dado el don de sanidad, pero ese don de sanidad lo opera de una manera diferente, de pronto imponiendo mano. Hay otros que no lo desarrollan de esa manera, sino colocando aceite en las manos de las personas. Y hay otros que ni imponen mano ni dan aceite, sino que solamente dan la orden o soplan. Bueno, quiero decirles con esto es que la experiencia del desarrollo del don de cada hermano no necesariamente tiene que ser la misma que conforme trata o desarrolla el otro hermano ese don. Entonces, cada uno a su manera desarrolla el don conforme Dios lo vaya guiando. Los dones de Dios son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios da un don, Él no lo quita. De pronto el don se puede apagar, pero está ahí latente, hay que avivarlo. Pero los dones de Dios son irrevocables. ¿De qué manera? Les voy a contar un testimonio de un evangelista muy famoso en Estados Unidos llamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart fue un evangelista que salía por televisión, que Dios lo usaba poderosamente haciendo milagros y prodigios. Era un hombre que llenaba estadios, 80,000, 100,000 personas. Tenía cadenas de televisión. Pero tenía una debilidad muy grave. Le gustaban las prostitutas. Y una vez lo grabaron saliendo de un motel con una prostituta. Lo grabaron, lo filmaron, para que no se desnegara. Pero ese hombre, aunque estaba en ese pecado, escúcheme bien lo que le voy a decir, aunque estaba en ese pecado de adulterio porque él tenía a su esposa, sin embargo, Dios lo usaba haciendo milagro. Las personas, cuando él hacía el llamado al arrepentimiento, las personas salían corriendo a entregar su vida a Cristo. ¿A dónde quiero llegar cuando hablo de que los dones de Dios son irrevocables? Pues Dios honra su palabra. No es por ese hombre, no. Dios honra su palabra. Pero ese hombre, escúcheme bien, si no se arrepintió de corazón, al infierno va. Porque el Señor dice en su palabra, en Mateo, capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquellos días, algunos me dirán,
Señor, déjanos entrar. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, no los conozco, hacedores de maldad, apartaos de mí. Aunque haya hecho milagros, prodigios, resucitado muertos, pero si está llevando una vida desagradable a Dios de pecado, pues al infierno se irá. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice ahí en Romanos que los dones de Dios son irrevocables, se puede aplicar también a esos dones. Algunos dicen pues que está hablando especialmente en el contexto de Israel, que fueron llamados, pero se aplica también a aquellos dones que Dios reparte a sus hijos, y aunque se desvíen, el Señor sigue allí, como se dice, respaldando su palabra. ¿Qué más nos dice en cuanto a los dones? ¿Qué otros principios? Nos dice que no debemos descuidarlos, ni menospreciarlos, ni ignorarlos. Allí el apóstol Pablo exhorta a Timoteo. Le dice, mira, te exhorto a que avives el fuego del don que hay en ti. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, había impuesto las manos sobre Timoteo para que Dios le concediera ese don. Timoteo era pastor, fue llamado a ser pastor. Y de pronto Timoteo todavía era muy joven. Timoteo, algunos dicen que no tenía ni 20 años cuando fue llamado. Y Timoteo como que estaba dudando y no estaba desarrollando el ministerio, o lo estaba tomando deportivamente. Y Pablo le dice, mira, tienes que avivar porque estás haciendo apagar el don que Dios te ha dado. Y hay muchos aquí en la iglesia, y no solamente aquí, en la iglesia del Señor a nivel mundial, que Dios les ha entregado dones, pero ahí los tienen opacados, dormidos. El Señor quiere que los avivemos, que nuevamente despertemos ese don. Hay hermanos que se quedaron en el pasado. Ay, el Señor sí me usaba a mí cuando visitaba, yo oraba, yo evangelizaba. Los hermanos Saba en el pasado. Bueno, pero el pasado ya no cuenta. Es el presente el que vale. Es el presente. Y el Señor nuevamente puede hacer nuevas cosas en nuestras vidas a través de nosotros. Mientras estemos con vida, hay esperanza. Y si el Señor te tiene respirando, es para que tú le sirvas. Es para que tú le sirvas. Como dice aquí, los dones pueden estar presentes en el cristiano, pero sin desarrollarse. Ahí encontramos alguna cita en Romanos 11:29, 2 Timoteo 1:6. Cada don es importante. Cada don es importante. El don de servicio, el don podemos llamar de misericordia, el evangelista, el pastor, el maestro, el de ministerio de alabanza, el que está sirviendo en la puerta. Todos los dones son importantes para el desarrollo, crecimiento, edificación del cuerpo de Cristo. Así que usted no menosprecie el don que Dios le ha dado. El don dado por el Espíritu es muy diferente al fruto del Espíritu.
El don del Espíritu nos capacita para cumplir una función. Pero el fruto del Espíritu perfecciona nuestro carácter. Cuando hablo del fruto del Espíritu, me estoy refiriendo al testimonio de cómo vivo yo, cuál es mi comportamiento, cómo hablo, cómo actúo, qué es lo que pienso. El fruto del Espíritu nos ayuda a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, a ser misericordioso, a no ser vengativo, a ser humilde, a ser honesto. El fruto del Espíritu, como dice la palabra, es amor, gozo, paz. Y ese sí, escúcheme bien, es obligatorio que todo cristiano lo tenga. El fruto no es una opción. El don del Espíritu, ahí sí el Señor le entrega a cada uno como Él quiere. Pero es por los frutos que nos conocerán. Por su fruto los conoceréis. No por el don, sino por su fruto los conoceréis. Pero el don, otra vez les digo, es una habilidad que el Espíritu Santo nos da para desarrollar una función o cumplir una función. También quiero decirles que Satanás procura falsificar los dones de Dios. Ojo, Satanás procura falsificar los dones de Dios. Un joven que fue satanista me contó esta historia. Cuando yo era satanista, nuestro líder nos enviaba a las iglesias a maldecirlas. Y entrábamos nosotros a las iglesias pues como si nada. Y los demonios tomaban posesión de la vida de ese satanista y hablaba en otras lenguas. Y él dice, y una vez fuimos a una iglesia y estábamos maldiciendo a la iglesia en otras lenguas. Y los hermanos de la iglesia, después que nosotros terminamos, aplaudieron. Gloria al Señor. Estos jóvenes Dios sí los usa. La ignorancia, por eso la palabra nos dice que hay que discernir. Y ese es un don también. El de discernir. Discernimiento espiritual. Saber de qué fuente viene. Porque una persona endemoniada puede hablar en lenguas, en otras lenguas. Ay, es de Dios. Vea, un pastor me contó también, un pastor cuando estaba en Bucaramanga, me contó la siguiente situación que le pasó. Él me dijo, mire, yo venía sufriendo de la espalda, de la columna por muchos años. Y había pedido oración y nada, había ayunado y nada. Y un día iba por el centro de Bucaramanga. Y cuando de repente un señor me paró y me dijo, ese dolor que tienes en la espalda por tantos años, yo te lo voy a quitar. Y no te voy a hacer nada, sino solamente voy a pasar mi mano por tu espalda. Y le dio una tarjetica. Vaya a mi consultorio. Nunca lo había visto a ese señor. Y él se asombró y dijo, uy, caramba. Y aún el tipo le dijo, y si no queda sano,
no me paga nada. Si no queda sano, no me paga nada. Y él tomó la tarjetita. Y ahí en la tarjetita decía que era un espiritista. Que obraba sanaciones. No sé si era por medio del espíritu de San Gregorio. Le dijo, vaya a mi consultorio. Y el pastor nos contaba que él sintió la tentación de ir allá. Pero dijo, Señor, no. Aunque me quede inválido, no voy a traicionar mi fe. Pero ¿a dónde quiero llevarles? A que Satanás procura imitar también los dones. Hay personas que de pronto le pueden decir a usted cuál es su problema, cuál es su necesidad. Hay un don para eso. ¿Cuál es el don para eso? ¿El don del Espíritu? No. El don espiritual. El don de ciencia. Don de ciencia. El conocer. Eso es un don que Dios da. Y hay muchos siervos que Dios les ha dado ese don, que sin usted decirle nada, Él sabe su problema. Y yo sé que cuando tú estabas allá en tu cuarto pidiéndole esto a Dios, Dios da esos dones, pero también Satanás. Recuerde que cuando Dios le dice a Moisés que vaya donde el faraón, dice, pero el faraón no me va a creer que vengo de parte tuya. Entonces Dios le dije, no, vas a hacer estos prodigios, estos milagros. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, tírala a la tierra. Y él la tiró la vara. ¿Y la vara qué? Se convirtió en serpiente. Vas a hacer este milagro delante del faraón. Vas a tomar tu vara y la vas a tirar. Y se va a convertir en serpiente. Y luego tú la agarras. Y él agarró. Y cuando agarró, se convirtió otra vez en vara. Bueno, y Moisés va. Le dice, mira, ¿cuál es ese Dios? Dice el faraón, ¿cuál es ese Dios? Ese es puro cuento. Y él tira la vara. ¿Sabe qué hizo el faraón? Llamó a sus brujos. Repitan el milagro. Y ellos también tiraron vara y se convirtieron en serpiente. ¿Pero qué pasó? La vara de Moisés se comió a las otras. Es decir, Satanás tiene poder, pero es un poder limitado. El poder de Dios sí es sobrenatural. Pero Satanás, escúcheme bien, busca imitar los dones del Espíritu Santo. Así que usted no trague entero. Ay, es que esta persona me reveló mi vida. Dios mío, este hombre sí es de Dios. Ojo, en Samaria había un brujo que se llamaba ¿cómo? Simón. Hacía grandes milagros y la gente lo tenía como alguien grande. Y decía, este es el poder de Dios. La gente decía, este es el poder de Dios. Pero cuando llegó Felipe a Samaria y este brujo vio los milagros que hacía Felipe, dice la palabra que se convirtió también al Señor. Se convirtió al Señor. Aunque quiso de pronto negociar con los dones, seguir, sí, los apóstoles están en el lugar equivocado, porque los dones de Dios no se compran con dinero. Los dones de Dios no se pueden comprar. Pero lo que quiero mostrarle es que hay muchas personas que fácilmente se dejan engañar por alguna manifestación sobrenatural.
inmediatamente dicen, esto es de Dios. Ay, es que ese hermano me dio una palabra de profecía. Y esa palabra de profecía se tiene que evaluarla. ¿Viene en verdad de parte de Dios o del diablo o de la propia carne de la persona? Usted tiene que evaluar. No tanto porque aquella persona le dice, mira que Dios te manda a decir esto y esto y esto. Y usted, ay sí, es que el profeta me mandó a que dejara a mi mujer. Gloria al Señor. Esa es palabra de Dios. No, ojo, ojo. Que Dios ya te ha escrito en su palabra. Por tanto, lo que Dios juntó, que nadie lo separe. Eso es cadena perpetua, Enriquito. No, no. No es cadena perpetua. No. Es una bendición, pero es hasta el final. Hasta el final. Hay momentos en que usted se va a poner rojo como esposo, como esposa, pero este es hasta el final. Que el Señor nos llene de amor para ese cónyuge que a veces lo quiero ver 5 metros bajo tierra, pero Señor, ayúdame a amarlo. Ayúdame a amarlo. Porque cuando lo conocí lo amaba mucho, la amaba mucho. ¿Qué pasó ahí? Hay que reavivar ese amor, mis hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos hermanos son tan, yo digo, como se pasan de ser temerosos de Dios y ya rayan en la inocencia, porque ese profeta, ese apóstol le dijo esa palabra y se la tragó enterito. La palabra de Dios nos dice, examinar las profecías. Tiene que examinar. ¿Y cómo va a examinar una profecía si no es a través de la misma palabra de Dios? A través de la palabra de Dios y la oración. Pero usted no se deje meter el dedo en la boca por aquellas personas vividoras que dice la palabra que con astucia hacen de la piedad un negocio de la vida de fe. Tengamos cuidado. El don espiritual también, mis hermanos, este es otro principio, no nos exime de nuestras responsabilidades cristianas. Ay, es que el pastor está invitando a mis hermanos, tal día vamos a madrugar a las 5 a orar, vamos a tener un tiempo de oración. Ay, no, pero es que yo no tengo el don de orar. Es cierto que hay hermanos que oran más que otros, pero es porque esos hermanos que oran más que otros ya tienen un recorrido, tienen una práctica y ya saben orar más. Pues usted también adquiere esa práctica. ¿Cómo va a aprender usted a orar? Orando, empiece. Si se demora 1 minuto, diga, mañana voy a demorarme 2 minutos orando. Y voy a orar por el perro, voy a orar por el gato, voy a orar por mi abuelo, mi abuela. Bueno, y si le queda algo de tiempo, ore también por el pastor y verá que completa 2 minutos orando. Y va después añadiendo más. Pero eso que, el pastor dijo que el próximo domingo vamos a salir a evangelizar en los parques, pero es que yo no tengo el don de evangelizar. Ese es un mandato que Dios nos ha dado a todos. Vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado. Ese es un mandato dado para todos. Que hay una necesidad en medio del pueblo de Dios. Hay un hermano que se le quemó la casa, no tiene nada, vamos a hacer una recolecta.
Ay, pero pastor, yo no tengo el don de servicio. ¿Cómo así? Es decir, no confundamos los deberes cristianos que como cristianos tenemos a los dones. Si bien es cierto, no todos tienen el don de servicio. De pronto esto lo predicó el pastor Andrés. ¿Cómo se distingue aquel hermano que tiene en verdad el don de servicio al que no lo tiene? Al que solamente está cumpliendo un deber cristiano. Bueno, yo no le voy a repetir ese sermón, pero mi hijo Andrés les estuvo compartiendo ese mensaje. Ok. ¿Cómo descubrir qué don te ha dado Dios? Primero, usted tiene que orar a Dios. Señor, ayúdame a entender, a discernir cuál es el don que tú me has dado. El Señor no es que le va a hablar a usted, mira, yo te di el don del servicio, o yo te di el don de maestro. No vaya a esperar usted que una voz, aunque Dios es soberano, Dios lo puede hacer, pero no es la manera como Dios actúa. Él va a ir procesándolo a usted, preparándolo en ese don que Dios le ha dado. Así que lo primero es busque en oración la confirmación de su don. Segundo, experimente en los diferentes ministerios que la iglesia desarrolla. Cuando yo empecé la vida cristiana, pues yo no sabía qué don tenía. Dios me había llamado para ser pastor o no, o me había llamado para ser misionero, o me había llamado para ser adorador. Pero la verdad les digo, cuando yo empecé la vida cristiana, yo me puse disque a cantar. Pero yo veía que los hermanos me tocaban el oído. Y yo dije, como que por aquí no es, ese como que no es el don mío. Y bueno, fui también a otra iglesia en Bucaramanga que no había ministerio de alabanza y me puse a aprender a tocar el piano. Y yo iba por la que me saliera. Yo iba más embolatado. La pastora me alcanzaba, pero bueno, yo dije, por aquí no es tampoco. Mis hermanos, ¿cómo saber qué don Dios me ha dado? Pues practique. Si usted quiere saber si Dios le ha dado el don de sanidad, pues cuando la suegra está enferma, usted ore por ella. Si se murió, usted no tiene el don. Si se levantó, sí tiene el don. Pero usted tiene que probar. ¿Cómo va a saber qué don tiene? Sí. Yo a los hermanos los pruebo. Escúcheme bien. Aquí el que viene a predicar un domingo es porque ya yo lo he probado. Lo he probado en el culto del ayuno o virtualmente o en un grupo familiar y lo escucho. Y digo, como que sí. Tiene talento, le falta es pulirlo. Ahí uno va descubriendo. Pero hay personas que tan pronto pues salió a predicar, uno dice, por ahí no fue. Ese no fue el don que Dios le dio. Le dio otro, pero ese no. Entonces, mis hermanos, es muy importante que usted también empiece a experimentar en los diferentes ministerios. Si usted todavía no sabe, ay, ¿usted cómo sabe si Dios le dio el don para ser maestro? Pues, pastor, yo quiero enseñar a los niños. Pues vaya, y si los niños se durmieron o empezaron a chillar, usted no tiene el don. Le diga, no, por ahí no es, pastora, aquí como que me equivoqué. Un hermano muy sinceramente me dijo un día, porque yo lo había colocado de ujier, me dijo, pastor, ahí le entrego el cargo, ese no es lo mío.
yo no sirvo para eso. Yo lo felicité, le dije, hermano, lo felicito. Porque si uno no está en el lugar donde se siente cómodo y lo hace es por obligación, no, no. Esta es otra característica, evaluar el sentimiento que le produce ese desarrollo del don o ministerio. Los dones en el que lo tiene producen, escúcheme bien, produce gozo, produce satisfacción en las personas cuando los ejercita. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las tareas que más te producen alegría en la iglesia? Es que yo me siento feliz cuando están orando, yo quiero orar y más. Yo me siento feliz cuando están cantando y yo quiero estar allá y darle la patadita a mi hermano Robert para que me deje a mí. ¿Qué es lo que más te produce alegría? A mí me produce alegría predicar. Es decir, si tengo que preparar y demorarme hasta la 1 de la madrugada preparando, para mí no es un sacrificio. Me gusta. Llena mi corazón. Y también el saber que muchos hermanos, después, pastor, esa palabra fue de Dios para mí. Eso confirma mucho más ese llamado. Entonces, el don que Dios te ha dado o la función a desarrollar que Dios te ha dado debe producir en ti gozo, paz y alegría. Pero si tú estás en un servicio en la iglesia, desarrollando una tarea, pero eso se ha convertido para ti en una carga, en algo que te genera de pronto estrés, ese no es el don. El don nos produce a nosotros gozo, alegría. Y no importa si me tengo que, Dios mío, venirme a pie. Eliud nos contaba que él se venía a pie, no sé dónde él vivía, desde Bosa. Desde por allá se venía a pie porque a veces no tenía ni para el bus, con tal de venir a tocar en la iglesia. Cuando se tiene el don, y él venía con alegría, con gozo, tocando. Entonces, iglesia, es muy importante. Hay algo, y quiero terminar aquí, y es que la misma iglesia va detectando el don que tú tienes. La misma iglesia. Yo toda mi vida no fui pastor. Yo empecé como un líder, pero los hermanos de la iglesia, ya algunos empezaban a ver en mí ese ministerio. Y aún siendo líder me decían pastor. No, yo no soy pastor, el pastor es tal. Pero porque ellos veían de pronto esas cualidades. La misma iglesia como que lo va observando, porque a veces uno mismo no detecta el don que uno tiene, pero los demás que están afuera, oiga, ese hermano sí es un tremendo para evangelizar. Ese debe ser un evangelista. Oiga, ese hermano sí es tremendo en el servicio, debe ser un servidor. La misma iglesia, este joven parece que fuera un apóstol, un misionero, siempre está con carga por la India, la China y la otra pelada. No. Es decir, ¿de dónde nace de pronto esa carga? Porque a uno Dios le pone carga. Cuando le da un don le pone carga. Y ya está orando por la China, pero no por la que se va a casar, sino por el país. ¿Y por qué estoy orando por la China? Si estoy aquí en Colombia. Pues Dios da el don y coloca en la persona de pronto ese despertar. Así que, mis hermanos, es muy importante saber que Dios
ha entregado a cada hijo suyo mínimo, mínimo, un don. Usted no me va a salir a mí diciendo, es que Dios a mí me dio el don de no hacer nada. Olvídese, la iglesia es un cuerpo y cada miembro en el cuerpo cumple una función. Así que este año usted va a decir, Padre, ¿cuál es el don que tú me has dado para saber o para desarrollar esa función en tu cuerpo que es la iglesia? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora los sugieres les van a repartir a los que no han hecho un test para descubrir el don, lo van a repartir. Por favor, pasen. Si usted ya descubrió su don, usted le dice al ujier, ya descubrí mi don. Mi don es no hacer nada. Por favor, no. Reciba la hoja. Reciba la hoja, por favor. Es una hoja para todo. Y acá adelante no, ya la hiciste. ¿Y por qué no le dieron acá a mi sobrina? A todos. Con esta clase de hoy cerramos el ciclo que hemos venido desarrollando en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Ya el próximo domingo desarrollaremos otro tema. Pero aquí ya hacemos una pausa. Los que tienen lapicero, si no tienen lapicero, por favor, tome uno. Aquí hay algunos. Sí, por favor, llénelo enseguida. No es que me voy a llevar para la casa, no. Y el lapicero luego lo devuelve. Va a llenar enseguida. Primero va a leer. Va a leer. Es un ejercicio práctico donde usted puede ubicarse. Coloque su nombre, porque la idea es vincularlo en algún ministerio en la iglesia. Esa es la idea. Así que coloque su nombre. Quiero saber, mientras mis hermanos van llenando ese ejercicio, desarrollando ese ejercicio, si algún hermano de los que están aquí no alcanzaron a participar de la cena del Señor, levánteme la mano. Los que no alcanzaron, ok, se me quedan unos minuticos, en bien terminemos. A los hermanos que están siguiéndonos a través de las redes, Dios me les bendiga. Que también ustedes en su momento puedan pasar por la hoja de cuestionario para que usted también pueda descubrir su don. Bendiciones para todos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.